De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bueno, el Papa Francisco el viernes, les comentábamos recién en una reunión de representantes, digamos, de distintos movimientos sociales, una reunión global, había nada más que 2 representantes de la Argentina. En ese contexto el Papa habló específicamente de lo que había pasado en la Argentina de esta manera. Me hicieron una represión, un filmado de una represión, hace una semana, un poco menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay. Ese gas pimienta de primera calidad. Y no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas. No. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta. Le convenía. Ténganlo en cuenta. Bueno, es raro que el Papa haga una mención tan específica. Por lo general habla de la pobreza, ¿no? Es un cura, aunque sí es un cura, pero es un Papa con una visión muy vinculada a la doctrina social de la Iglesia, a la pobreza, a estar del lado de los que menos tienen, etcétera. Ahora, hablar específicamente de un hecho como un hecho de crueldad es muy inusual, y esto es lo que hizo el Papa el viernes pasado. Guillermo Francos, el jefe de gabinete, mostró, si bien el gobierno se cuidó, recordemos que habían dicho que era el representante de maligno sobre la tierra, Milei. Después se disculpó, dijo, bueno, es la verdad un argentino muy importante en el mundo, esperamos poder recibirlo en el país, y moderó su enfrentamiento con el Papa. Bueno, Guillermo Francos contestó de la siguiente manera. Bergoglio no habla del significado que ha tenido la inflación durante los gobiernos que han dicho preocuparse por los temas sociales. Entonces, hemos tenido inflación del 15%, del 25% en los últimos meses del año pasado, y no escuchamos al Santo Padre que dijera hay un problema social en la Argentina, porque hay una inflación muy alta. Entonces yo digo, ¿y por qué crees que no lo hacía? Una enorme sensibilidad social y lo respeto. Y no lo contradigo en ese campo, sí lo contradigo en su visión sobre cómo se soluciona. Bueno, ahí haciendo un equilibrio, ¿no? Pero el gobierno diciendo, ¿por qué no habla de inflación? ¿Por qué no habla de inflación y habla de pobreza? Bueno, el que fue bastante menos delicado en su respuesta es José Luis Esperte, el diputado nacional por la Libertad Avanza. Yo creo que el Papa es un ignorante en materia de lo que pasa en Argentina, y creo que es un ignorante supino, porque podría informarse y estudiar un poco, porque ha dicho una cantidad de estupideces inimaginables en los últimos días. Decir que Roca fue un criminal, por ejemplo, cuando fue el mejor presidente de la historia argentina. Yo creo que el Papa y la Iglesia en general con Argentina sangra por la herida con los liberales, porque Julio Argentina Roca tuvo los cojones con la ley 1420 de comenzar a generar el espacio de una educación laica. Separar la Iglesia del Estado. Separarla. Bueno, entonces lo que alegan es que es un viejo rencor de la Iglesia con este presidente que impulsa la separación de la Iglesia, con lo cual la educación pasa a ser laica. Bueno, uno podría pensar también que con el peronismo tuvo un historial de conflictos, especialmente, bueno, el gobierno de Perón, que termina con la quema de iglesias después del bombardeo a Plaza de Mayo. Lo que conflictúa, lo que pone en tensión a este gobierno con el Papa tiene que ver con el posicionamiento respecto a la doctrina social de la Iglesia, y no tanto con la historia que remonta a la educación laica en la Argentina, me parece. Pero bueno, el Papa, todo donde uno ve en la agenda del Papa es una agenda más globalista, que es precisamente lo que hoy, a partir de hoy, en su gira por Nueva York, en Naciones Unidas, va a empezar a discutir Javier Milei. Después que fue a Davos a decirle a los grandes empresarios que tenían la cabeza tomada por el comunismo, ahora va a Naciones Unidas a decir que la agenda globalista es un desastre. En ese contexto, el Papa, y se reúne nuevamente con Elon Musk, hay toda una discusión respecto de qué va a pasar con la inteligencia artificial, el futuro, la necesidad de regular o no regular ese mundo. El Papa está en la otra vereda. Escuchen lo que decía sobre inteligencia artificial. A los empresarios de la tecnología informática, de las plataformas digitales, de las redes sociales, de la inteligencia artificial, les pido, dejen de lado la arrogancia de creer que están por encima de la ley. Sean respetuosos de los países donde funcionan y sean también responsables de lo que pasa en las plataformas que controlan.
Bueno, claramente posicionándose en la discusión de Elon Musk, que la más reciente fue con el gobierno de Brasil, ¿no? Con Lula da Silva, después que un tribunal en Brasil condenara a la red social X por haber facilitado, digamos, el estallido de violencia post asunción de Lula, que significó la toma de los poderes en Brasilia. Empezó una escalada entre Elon Musk y el gobierno de Lula da Silva que terminó con, digamos, la imposición de multas de parte del gobierno y directamente el cierre de la plataforma X en Brasil. Lo que está diciendo el Papa ahí, la discusión es, ¿las plataformas pueden funcionar libremente sin ningún tipo de regulación estatal o se tienen que adecuar a la normativa vigente y cuidar además su efecto sobre el sistema democrático? Bueno, el Papa claramente posicionado en este caso del lado de Lula da Silva y del gobierno brasilero en la discusión con Elon Musk, con quien vuelve a reunirse Javier Milei. Es extraordinario también, es un vínculo donde Elon Musk se la pasa diciendo en sus redes sociales de que el ejemplo en el mundo debiera ser la Argentina y el gobierno de lo que está pasando en la Argentina, a punto tal que Elon Musk aspira a ser un ministro desregulador al estilo Sturzenegger en caso de que Donald Trump gane las elecciones en noviembre en Estados Unidos. Bueno, en ese contexto de agenda antiglobalista, Diana Mondino, la canciller, ya anticipó como parte de la delegación argentina, está Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, está el presidente de la Nación en Nueva York por estas horas. Mañana habla Javier Milei ante la Asamblea General de Naciones Unidas con una agenda que va a ser crítica y dice que la Argentina se baja además del apoyo a la agenda de futuro de las Naciones Unidas, básicamente porque busca metas globales respecto de lo que tiene que ver con el crecimiento de la población, la sustentabilidad, la protección del medio ambiente. Según Diana Mondino, todo lo que le imponga a los países soberanos reglas desde afuera atenta en contra de la soberanía de los países. O sea, es la vieja idea antiglobalista, ¿no? La idea de que cada país tiene que manejarse libremente sus asuntos y que no hay cuestiones para cuidar en conjunto por parte del planeta. ¿Qué decía Diana Mondino? Sin embargo, muchos de los puntos de este pacto con sus anexos presentan reservas y objeciones o son retardatarios de la nueva agenda de Argentina. Estos documentos se vienen trabajando desde 2022 con otro gobierno y el actual gobierno argentino se encontró con negociaciones ya avanzadas. Aún así, propusimos diversas acciones constructivas que, no siempre fueron tomadas en cuenta y eso nos lleva a disociarnos. Bueno, hace 15 años que venía elaborando esta agenda Naciones Unidas, el gobierno lleva 9 meses, lo que dice Diana Mondino es como no tomaron nuestras sugerencias, nos apartamos de los objetivos de Naciones Unidas para los próximos años. Esto lo va a anunciar formalmente mañana Milei cuando hable ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Bien, lo que anunció también el gobierno es que se viene un verano que si hay temperaturas altas va a ser con corte de luz, probablemente programen incluso corte de luz. Esto decía el jefe de gabinete Guillermo Francos. Está todavía analizándose, lo hablaba el otro día con el secretario de Energía. Se supone que puede haber si bien un verano de mucha temperatura, puede haber una demanda muy alta de electricidad y lamentablemente, como vos sabés, no ha habido inversiones en estos últimos tiempos, ¿no? Con lo cual va a faltar generación y va a tener que programarse algún corte, sobre todo hacer algunos acuerdos con los sectores productivos, los sectores industriales, ¿no? Bien, el punto es que si hay baja de la actividad económica, normalmente la principal demanda es de los sectores industriales, ¿no? Lo que pasa que en un contexto de recesión económica es raro que te falte energía. Lo que dice, porque a veces te falta por demanda, en este caso sería por altos calores y por lo que dice Guillermo Franco, que es falta de inversión por lo que fue el congelamiento de tarifas, que es la justificación a las empresas por no haber hecho las inversiones. Sí, acá el problema, por lo que dice el gobierno, es en la generación. Entonces lo que vas a tener, en la parte de generación de energía. Entonces lo que vas a tener es que altas temperaturas, la estimación es que vas a tener un pico de consumo febrero-marzo mayor que el de este año, que fue cuando tuviste los cortes, ¿se acuerdan? Ajá. 10 días, 15 días de corte. Entonces ahí lo que vas a tener es, te va a faltar energía, vas a tener que importar combustible para las hidroeléctricas, para generar energía eléctrica, con lo cual todo te va a salir más caro y encima vas a tener cortes.
Muy bien, mientras tanto, Horacio Marín, el presidente de YPF, salió a enfrentar una información que el primero que la dio fue Marcelo Bonelli en su columna de Clarín del viernes pasado, señalando que Petrobras, la empresa malaya que estaba involucrada con la mayor inversión que se esperaba para los próximos años en la Argentina, que tiene que ver con la planta de licuefacción para convertir en líquido el gas de vaca muerta y poder exportarlo desde esa gran planta que iban a construir en Río Negro. Bueno, eso demanda una inversión gigante. Ese dinero lo iba a aportar en parte Petronas, que es una compañía malaya. Lo que contó Marcelo Bonelli en su columna fue que, bueno, Petronas había anunciado que revisaba sus planes de inversión y que se bajaba de este proyecto. Salió Horacio Marín, el presidente de YPF, a enfrentar estos rumores de esta manera. Que no iba a poner Petronas 30.000 millones de dólares, ni YPF, ni nadie. Supongamos que se cae Petronas. No pasa nada, no te puedo decir no pasa nada. Petronas es una excelente compañía y la verdad que lo respeto mucho. Pero no pasa nada. El puerto YPF, sigue, estoy en condiciones, la planta pero sigue. yo tengo condiciones de decirte que YPF va a la siguiente fase. Bueno, el gobierno salió a pedirle a Marín que diera ciertos reportajes tratando de enfrentar. Es obvio que algo pasa. Sí. Lo que quiere decir Marín es voy a conseguir la plata de otro lado, pero es mucho dinero, son 30.000 millones de dólares. Sí, y eso y además la señal hacia afuera. Petronas es la cuarta productora mundial de gas y si vos armaste el RIGI para que esto funcione, que es el régimen de grandes inversiones, para que esto funcione, y esto que viene conversándose hace tiempo, de repente se te cae, la señal hacia afuera es, ¿y ahora qué pasó? Sí, hay un interrogante ahí. Mientras tanto, bueno, decíamos que la provincia de Buenos Aires, que era la que aspiraba a tener en Bahía Blanca este proyecto que ahora está en duda, o que no, se fue a Río Negro. La provincia de Buenos Aires aspiraba a tenerla y decidieron que iba a Río Negro. Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene un ruido. Máximo Kirchner en un acto, a mí me tiene perpleja esta pelea de Máximo Kirchner pataleando en público contra Axel Kicillof. Bueno, por razones difíciles de comprender, francamente no se entiende. La acusación surrepticia es que Kicillof dijo que hay que inventar nuevas canciones, entonces le cantaron contra Kicillof en el acto que presidió Máximo Kirchner con la idea de que no hacen falta nuevas canciones, pero fundamentalmente la acusación, me parece, subterránea es que Kicillof no acepta la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Hay algo ahí que pareciera ser esta la acusación. Y resulta que ahora Cristina no tiene que hablar porque eclipsa a otras figuras. Es muy difícil a veces entender cómo algunos piensan que es en contra de ella. Por el contrario, dámela siempre. Y aparte yo no le voy a pedir que sea candidata para que me conduzca. Yo a mi conducción le pido que tenga los ovarios que tiene que tener para abrir la boca cuando hay que abrirla. Y si no quiere ser candidata no es, y si quiere lo es. Estamos bastante grandes nosotros y nosotras para no hacernos cargo del destino. Es raro, estamos bastante grandes, dice el hijo de la expresidenta y vicepresidenta. Tiene más de 40 años y hace actos hablando de su mamá. Es raro y toda su conducción está basada en que el hijo de Cristina Fernández de Kirchner pareciera ser que habla en nombre de y sale a confrontar con la figura principal que tiene hoy el kirchnerismo o los herederos del kirchnerismo, que es Kicillof en la provincia de Buenos Aires. 7:14 de la mañana.